timbo al tambo, el timbo al tambo. Vamos de capitalista a socialista, capitalista a socialista. La gente se cansa. La gente se cansa. El que tiene dinero suficiente, pues no sabe lo que es quedar hospitalizado o enfermo, o tener un familiar enfermo y tener que quedarse en casa, o ir a trabajar, porque después cómo pago la renta. Y entonces pues no entendemos por qué llegó el socialismo. Tampoco. Vámonos al tema a ver qué es lo que es. Vamos a ver, miren, Italia, el talón de Aquiles. Y es que haciendo referencia al mapa de Italia, que parece una bota, ellos tienen una situación bastante complicada porque son la tercera economía más poderosa de los países europeos, en especial la Unión Europea. Uno de los países más poderosos económicamente, es decir, es un país que su economía logra darle alguna solidez, alguna estabilidad a esa moneda euro, a la euromoneda, a la eurozona. ¿Qué sucede? Ahí acaba de ganar como primer ministro esta mujer, la primera mujer primer ministro, Giorgia Meloni. Y Giorgia Meloni, muchísimos medios en muchísimos países la comparan con Mussolini, ¿no? Lo interesante de esto es que Mussolini era un ultraderechista fascista. Y hablan que desde hace 43 años, sí, desde el 43, no se había dado una persona con una ideología como la de esta mujer, siendo ella la primera mujer primer ministro, ¿no? Yo no sé si de verdad son comparables, ¿no? Yo lo que digo es la manera en que los medios están polarizando esa situación. Porque de ser verdad, desde 1943 entonces, ¿en qué han vivido? Dicen democracia, ¿no? La mayoría de los primeros ministros se identificaron siempre como demócratas, entre independientes y algunos pertenecientes a algunos partidos, pero siempre hablan, o la mayoría era de inclinación demócrata, ¿no? Al final, hoy por hoy, hay socialismo en democracia y hay capitalismo en democracia. Entonces, no es que represente algo. Yo siempre comento que al final lo más importante es cómo viven las personas. Pero lo importante de esta situación y de esta polarización es que, de alguna manera, hace referencia a que en Italia se gobernaba desde una perspectiva predominantemente socialista. No voy a decir extrema socialista, pero sí predominantemente socialista. ¿Y qué los está haciendo ser esa debilidad, esa economía débil? Entonces, a pesar de ser esa economía, la tercera economía de Europa, representan un PIB, ese ingreso per cápita por persona se viene disminuyendo del 19 al 20. Entonces, ¿cómo hacen para aumentar la productividad de sus ciudadanos? Es uno de sus grandes problemas. Luego, la deuda pública. Esa deuda pública se mantiene en crecimiento para poder sustentar ese estilo, esa manera, o lo que ellos vienen llevando a cabo como gobierno, ¿no? Y algo que está sucediendo, que me parece que sucede en todos los países, especialmente en Venezuela, es que se está invirtiendo más, se está teniendo más cuidado, se está protegiendo más a las generaciones más antiguas, más viejas, a los adultos mayores. Entre las pensiones, los jóvenes tienen contratos con tiempo determinado, las pensiones tienen una mayor inversión. Comentan entre estos titulares, entre estas noticias, comentan que la inversión hacia el adulto mayor es mucho mayor que la inversión hacia la educación en Italia. Y es que el liderazgo italiano también se encuentra concentrado entre esas generaciones, entre esas edades. Y eso es importante por la continuidad de una sociedad en su trayectoria, en su tiempo generacional. Permitirle a las nuevas generaciones gobernar, incluirlos en los sistemas de gobierno es importantísimo, especialmente en una época donde el desarrollo tecnológico y el desarrollo de cualquier cantidad de áreas, desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo tecnológico, desarrollo educativo, desarrollo de salud, tiene una gran importancia, y que probablemente estas antiguas generaciones están perdiendo de perspectiva por ignorar esas realidades. Y quienes traen esa información son las generaciones más nuevas, más recientes.
porque el estilo de vida sin duda cambia. Fíjense, poner un ejemplo, ¿no? Es una de las situaciones más difíciles. Probablemente en los años 80, en los años 60, era más fácil dirigirse al público con él y ella. Hoy por hoy es una complicación increíble. ¿Por qué se está dando esa complicación? Porque los jóvenes en la actualidad tienen ese pensamiento de yo soy un él, un ella, bisexual, homosexual, heterosexual, en transgénero. ¿Saben? Todo eso. Hay una brecha generacional que no está permitiendo comprender esas consecuencias que se están viviendo. Por lo tanto, se sigue tomando decisiones en base a una manera de vivir que conocen solamente esos antiguos, esas reliquias, vamos a llamarlo reliquias. Eso es importante. Y eso pasa en Venezuela también, en los partidos políticos principalmente. Probablemente entre los jóvenes existimos, entre los jóvenes existen personas que realmente quieren formar parte de un cambio, que tienen la información para lograr ese cambio. Pero esa fortaleza de presencia en los que ya tienen una mayor cantidad de vidas de experiencia, de años de experiencia, es difícil de combatir, especialmente cuando el factor dinero es tan importante en procesos de gobierno, en procesos políticos, ¿no? Partido político requiere de billetico, mucho billetico. Entonces, eso es importante. Y además, por último, que es parte de lo que podríamos hablar de las tendencias socialistas, una protección, yo lo llamé proteccionismo, una manera de protección de su mercado. Entonces, buscar aislar y proteger su mercado, que los productos y los servicios que existan dentro de Italia sean de producción nacional, y eso busca estimular el PIB, la productividad de su gente, pero también dificulta la exportación, la disponibilidad, la competencia, el desarrollo de la creatividad. Es mejor fortalecer la capacidad de un ciudadano y que ese ciudadano de manera independiente tenga la posibilidad de combatir esa competencia y de valorar su mercado nacional, porque es ahí donde se fortalecen esas estrategias. Si nosotros nos dedicamos al proteccionismo, entonces los debilitamos, no aprenderán a comercializar, no aprenderán a la industrialización de los productos y servicios, que es lo que están aprendiendo esos otros países que sí se arriesgan en la apertura, y mucho menos en plena globalización mundial, ¿no? Y esto es en una Italia, en una civilización, a pesar de todos sus años de historia, que tienen turismo grande, bonito, motivador, inspirador, de historia o histórico. Tiene cultura de igual manera del turismo, histórica. En esa cultura tienen la música y tienen la cocina. Bueno, las dos cocinas, ¿no? Tienen esas artes culinarias muy ricas en el mundo entero, y la capacidad de diseñar cocinas, casas, el diseño, ¿no? Que no nada más en las cocinas y en cualquier cantidad de accesorios para los bienes y raíces, sino también diseños de accesorios de ropa, de moda. Entonces, ¿por qué se encuentran en esta situación? También es importante, y este es el último punto del por qué, y es el por qué del talón de Aquiles. Miren, ellos tienen una forma de bota, su país, su mapa tiene forma de bota. Entonces, los países más al norte tienen mayor desarrollo, tienen mayor posibilidad, tienen mayor economía, mayor estabilidad económica. Y mientras vas bajando al sur, sus países más al sur son menos productivos, hasta llegar al talón, justamente al talón, donde el crimen, la violencia, la pobreza, la ignorancia ha estado en crecimiento. Y eso los está haciendo enlentecer sus procesos. Entonces, eso también puede estar pasando en Venezuela. Por eso les digo que hay un gran ejemplo. Esto es un país que está dependiendo muchísimo de esa deuda pública, de esa deuda externa, y que necesitan fortalecer su productividad nacional. Eso es algo que tiene que lograr Venezuela también.
Para Venezuela por lo menos ya no trató de no depender más de esa deuda externa, pero como consecuencia encender, arrancar la economía, la productividad nacional ha sido tan difícil que no hemos terminado de arrancar, ¿no? Es lo que de repente Italia está evitando. ¿Cómo seguimos pidiendo prestado a medida que arrancamos estos motores? Esa es la dificultad. Y ese es el aprendizaje en esta realidad. Cómo el cambio de gobierno es importante. Cómo esa oportunidad a nuevas generaciones es tan importante. Somos jóvenes que traemos perspectivas diferentes a la realidad en la que estamos viviendo. Es importante también la inversión en la educación. Es importante en la pensión y el cuidado de los adultos mayores. Claro que sí, porque trabajaron, porque nos entregan un país, pero no quiere decir que todo se va a enfocar en ellos, porque es verdad cómo trabajan y de qué viven. Y si el joven no va a ser empático con ellos y le va a quitar todo tipo de suministros, no sería justo. Pero ¿cómo se logra que esa marea se mantenga estable y justa para todos? No buena para algunos, ni malas para otros, o no buenas para todos. Justo, porque lo justo es lo correcto y lo difícil, ¿ok? ¿Qué ofreció la primera ministra? Bueno, la primera ministra ofreció empleo, ofreció ideologías de evitar la ideología de género, pero entre esos empleos están buscando, que ahí es donde las cosas se complican un poco, en incluir a las mujeres en esa productividad nacional. Y desde mi perspectiva me parece excelente, principalmente por la primera ministra, que es la primera mujer en Italia. Aplausos para los valores y la integración de las mujeres, pero hay que tener cuidado con la estabilidad del núcleo familiar. Cuidado con la estabilidad del núcleo familiar. Es tan importante como la estabilidad económica, porque de nada sirve una economía próspera con un núcleo familiar desestabilizado, porque esas familias son la fuente de futuras generaciones. Y si esas futuras generaciones quedan solo y toman malas tendencias y malos hábitos por la ausencia de esa autoridad en el hogar, entonces las consecuencias serán otras, pero con la misma causa, apuntando hacia las mismas consecuencias, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que aprender de esto? La importancia de la continuidad y del desarrollo social, la importancia de una estabilidad económica, y que esa estabilidad económica en realidad se la da la humanidad, el factor humano, el recurso humano, ¿ok? Bueno, señores, vámonos entonces hacia las claves de bienestar. ¿Cómo logramos encontrar nosotros esas soluciones que tanto esperamos a nivel nacional, a nivel regional, y que sin duda alguna nosotros formamos parte de ellas, ¿no? Entonces hoy les quiero hablar sobre las complicaciones en las claves de bienestar.